Roja había devastado la comarca. Jamás peste alguna fue tan fatal, tan horrible. Su encarnación era la sangre, el rojo y el horror de la sangre. Se producían dolores agudos, un repentino vértigo. Luego los poros resumaban abundante sangre y la disolución del ser. Manchas púrpuras en el cuerpo y particularmente en el rostro de la víctima segregaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad era cuestión de media hora, pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, llamó a un millar de amigos fuertes, vigorosos y alegres de corazón, escogido entre los caballeros y las damas de su corte, y con ellos formó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, creación del propio príncipe, de gustos excéntricos y no obstante grandioso. La rodeaba un espeso y elevado muro, y este muro tenía puertas de hierro. Una vez que entraron en ella, los cortesanos se sirvieron de hornillos y de masas para soldar los cerrojos. Resolvieron atrincherarse contra los súbditos, impulso de la desesperación del exterior, y cerrar todas las salidas a los frenesís del interior. La abadía fue abastecida ampliamente gracias a estas precauciones. Los cortesanos podían desafiar al contagio, que el mundo exterior se las compusiera como pudiese. Entretanto, sería una locura afligirse o meditar. El príncipe había provisto aquella morada de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, música, hermosuras en todas sus formas. Y también había vino. Dentro había también en esta sala erguíase, apoyado contra el muro del oeste, un gigantesco reloj de tímpano. Su péndulo se balanceaba como un tic-tac sordo, pesado, monótono, y cuanto la aguja de los minutos había recorrido el cuadrante y la hora iba a sonar, salía de los pulmones de bronce de la máquina, un sonido claro, estrepitoso, profundo y excesivamente musical, pero un timbre tan particular y de una energía tal que de ahora en ahora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir durante un instante sus acordes para escuchar la música de las horas. Y las parejas que bailaban cesaban por fuerza sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría a toda aquella alegre multitud mientras sonaban las campanas. Podía notarse que palidecían hasta los vehementes y los más sensatos y de más edad. Se pensaba la mano por la frente, como si se hubieran en meditaciones o en ensueños febriles, pero apenas desaparecían de todo aquello ecos, circulaba por toda la asamblea una leve hilaridad. Los músicos se miraban los unos a los otros, sonreíanse de sus nervios y de su locura, y se juraban por lo bajo entre ellos que la próxima vez que sonaran las campanas no sentirían la misma impresión, y luego, cuando después de la oída de los 70 minutos que comprendían los 3100 segundos de la hora pasada, se escuchaban de nuevo las campanas del fatal reloj. Se producía la misma turbación, el mismo escalofrío y la misma ensoñaciones febriles. Pero a despecho de todo esto, la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del duque era muy especial, tenía un ojo certero en lo tocante a los colores y sus efectos. Desdeñaba los gustos de la moda, sus planos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro. Hay personas que lo hubieran juzgado como loco, pero sus cortesanos sabían bien que no lo estaba. Pero era preciso comprenderlo, verlo, tocarlo, para estar seguro de que en este efecto no lo estaba. Con ocasiones de esta gran fiesta se habían ocupado personalmente de la decoración y del mobiliario de las 7 salas, y fue su gusto personal el que dirigió el estilo de los disfraces. No cabía duda de que eran concepciones grotescas. Era deslumbrador, brillante. Había cosas chocantes, fantásticas, mucho de lo que después se había engermado. Había figuras verdaderamente arabescas, con siluetas y ropajes incongruentes, fantasías monstruosas como la locutora.
Había mucho de bello, de licencioso, de extraño, algo de terrible y no poco de lo que podía producir repugnancia. En resumen, era como una multitud de sueños que se pavoseaban de un lado a otro por las salas, y estos sueños se contorsionaban en todo sentido, tomando el color de las salas. Hubiera dicho que la extraña música de la orquesta era el eco de sus propios pasos, y de mismo tiempo en tiempo se oye el reloj de Ébano, de sala del terciopelo. Y entonces, durante un momento, todo se detiene, todo enmudece, excepto la voz del reloj. Los sueños se quedan helados, paralizados en sus posturas, mas los ecos de la sonería se desvanecen, no duraron sino un momento y apenas huyen en hilaridad leve y mal contenida circulada por doquier. Y la música suena de nuevo, reavivándose los sueños, y aquí, allá, los danzarines se retuercen y más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas a través de las cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero ninguna cara osa ahora aventurarse en aquella sala que aquella allá. Al oeste, por aquella la noche ha avanzado y una luz más roja fluye a través de los cristales de color de sangre, y la negrura de las colgaduras fúnebres es aterrador, y para que él ponga el pie sobre la negra alfombra. Brota del reloj de ébano un resonar más espeso, más solemne, energético, que el que llega a los oídos de las máscaras que se divierten en las salas más apartadas. Pero en estas otras salas había una densa multitud y el corazón de la vida latía allí, febrilmente. La fiesta continuaba, siempre su torbellino. Cuando al cabo sonaron los tañadinos de medianoche en el reloj, entonces, como ya se dijo, cayó la música y se detuvieron las evoluciones de los que bailaban. Se produjeron dondequiera, como antes, una ansiosa inmovilidad, pero el tañino reloj debía ahora componerse de 12 campanas. Por eso fue tal vez que, teniendo más tiempo, se insinuó una mayor cantidad de pensamientos en las meditaciones de los pensativos que se hallaban entre los que se divertían. Y quizás por eso mismo otras muchas personas de entre la multitud, antes de que se ahogaran en el silencio los últimos ecos de la última campana, tuvieron tiempo de notar la presencia de una máscara que hasta en ese momento no había llamado la atención de nadie, y habiendo ocurrido en un susurro la noticia de aquella intrusión, se suscitó entre las concurrencias un cuchicheo, un murmullo significativo de asombro y desaprobación, y luego por último de terror, de horror y repugnancia. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, era prescrito sin duda una aparición del todo extraordinaria para causar tal sensación. La licencia carnavalesca de aquella noche era, a la verdad, casi limitada, pero el personaje en cuestión había sobrepasado las extravagancias de un Herodes y franqueado los límites muy amplios, no obstante, del decoro impuesto por el príncipe. Hay en el corazón más temerario cuerdas que no se dejan tocar, sin emoción, incluso entre los depravados, entre aquellos para quienes toda la vida y la muerte son igualmente un juego. Hay cosas que no se le pueden jugar. Todas las concurrencias apareció entonces sentir profundamente el mal gusto y la inconveniencia de conducta y de vestido de aquel extraño. El personaje era alto y delgado y estaba envuelto en un sudario de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba también el semblante de un cadáver rígido, que el análisis más minucioso difícilmente hubiera descubierto el artificio. No obstante, todos aquellos locos alegres hubieran podido soportar, si no aprobar aquella burda broma, pero la máscara había llegado hasta adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su amplia frente, lo mismo que los rasgos de su rostro, estaban salpicados del horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero
cayeron sobre esta figura espectral, la que con movimientos lentos, solemnes, enfáticos, como mejor representar su papel, se paseaba por aquí y por allá. Entre los que bailaban se les vio en primer lugar conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco. Por un segundo después su frente enrojeció de ira. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos a que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta irónica blasfema? Apoderaos de él y desenmascaradle, que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir el sol. Era en la sala del este, o sala azul, donde se encontraba el príncipe Próspero. Cuando pronunció esta palabra, resonase fuerte y claramente a través de los 7 salones, porque el príncipe era un hombre imperioso y robusto, y la música había enmudecido a una señal de su mano. Era en la sala azul donde estaba el príncipe con un grupo de pálidos cortesanos a su lado. Primero, mientras él hablaba, hubo entre el grupo un leve movimiento de avance en dirección del intruso, quien durante un momento estuvo casi al alcance de sus manos y que ahora, con paso deliberado y majestuoso, se acercaba más y más al príncipe. Pero por cierto terror indefinible que la audacia insensata de la máscara había inspirado a todos los allí reunidos, no hubo nadie que pusiera la mano en ella, aunque cuando, sin encontrar ningún obstáculo, pasó a 2 pasos de la persona del príncipe, y en tanto la inmensa asamblea, como si obedeciera a un solo movimiento, retrocedía del centro de la sala a las paredes. La máscara continuó su camino sin interrupción, con aquel mismo paso solemne y mesurado que la había singularizado desde el principio, de la sala azul a la sala púrpura, de la sala púrpura a la sala verde, de la verde a la naranja, de esta a la blanca y de la blanca a la violeta, antes de que nadie hiciera un movimiento decisivo para detenerla. Fue entonces cuando el príncipe Próspero, exasperado de ira y de vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las 6 salas sin que nadie lo siguiera, porque un terror mortal se había apoderado de todo el mundo. Blandía un puñal y se había aproximado impetuosamente a una distancia de 3 o 4 pasos del fantasma, que se batía en retirada. Cuando éste, llegado a la proximidad de la sala de los terciopelos, se volvió bruscamente y afrontó a quien le perseguía. Sonó un grito agudo y el puñal se deslizó relampagantemente sobre la alfombra fúnebre, donde el príncipe cayó muerto un segundo después. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, una multitud de máscaras se precipitó a la vez en la sala negra, y haciendo al desconocido, que se mantenía con una gran estatua rígido e inmóvil a la sombra del reloj de vano, se sintieron sofocados por un terror sin nombre, al que no había ninguna forma palpable. Bajo el sudario y la máscara, todos reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche, y todos los convidados cayeron uno a uno en la sala de las orgías. Manchada de sangre, cada uno murió en la postura desesperada de su caída, y la vida del reloj del ébano desapareció, con la del último de aquellos alegres seres, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y los tinieblas y las ruinas y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio.